Si vamos a Mateo capítulo 20, If we go to Matthew 20, versículo 25, verse 25, dice, Jesús dijo, entonces Jesús llamándole dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro servidor y vuestro siervo. It says, but Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. Entonces, So therefore, otro error que se comete en el sistema contaminado y religioso es ese. another mistake that happens in the religious system is that Los pastores y los ancianos quieren hacerse respetar, the pastors and the elders, they want to be respected. porque como los hermanos son rebeldes, entonces se hacen respetar Because since the brothers are rebellious, they make themselves be respected. de una u otra manera. One way or another. Y hay muchas maneras de dejarse respetar. In many ways, they make themselves be respected. Una de ellas puede ser la misma manipulación, One of them could be the same manipulation. puede ser sutilmente Could incluso. be even a subtle manipulation. Pero el orgullo, But pride, la ambición, la honra, ambition, and honor que es propia de la carne, that is from flesh itself es lo que hace que ancianos y pastores is what makes elders and pastors quieran ser autoridades want to be authorities y quieran hacerse respetar como and autoridades. want to make themselves be respected as authorities. Muchas veces los pastores, Many times the pastors, sutil, consciente o inconscientemente los ancianos, subtly unconscious or conscious, they as elders, ven la iglesia como con cierto sentido de propiedad. they see the church with a certain property. Y hay ancianos y pastores que dicen mi iglesia. And there are elders and pastors that say, my church. No sé si los has escuchado. I don't know if you've heard it. Mi iglesia. My church. Hay personas que a veces le dicen a uno tu iglesia. There are Christians that sometimes they tell you, oh, your church. Y yo les aclaro, no es mi And I iglesia. clarify to them, it is not my church. Yo no tengo ninguna I iglesia, have no church, ni soy dueño de ninguna iglesia. nor am I owner of any church. Y eso es muy común en el sistema And it is religioso. very common today in El the religious sentido de system. propiedad. In the feeling of property. Mi congregación, My congregation. mi iglesia, My church. mis ovejas, My sheep. mi organización. My organization. Todo eso es religioso, All that is religious. todo eso es contaminación, All that is contamination. todo eso es un obstáculo All that is an para que obstacle podamos llegar a la meta. so that we can reach that goal. Muchos ancianos quieren ejercer control y manipular. Many elders want to exercise control and manipulate. Manipulan a sus ovejas, They manipulate their sheep a su congregación de acuerdo a sus intereses, a To como their- ellos quieren que las cosas sucedan. to que their sean. congregation according to their interests and the way they want things. O están pensando en su propio reino. Or they are thinking of their own kingdom. Mi ministerio, My ministry, mi congregación, my congregation, mi iglesia, my church, mi gente, my people, grupo, my pulpit, y pensando en lo propio. and thinking of its own thing. Y todo eso son engaños de la autoridad. And all those things are Todo eso es deceitfulness contaminación religiosa. and religious contamination. Todo eso es obstrucción al propósito de Dios. All that is obstruction to the purpose of God. Entonces, volvemos a lo mismo. So we return to the same thing. Tenemos que vernos los ancianos We have to see the elders más como esclavos que como autoridad. more as slaves than as authority. Las esposas de los ancianos The wives of the elders no deben de considerarse las ancianas porque son las esposas de los should ancianos, not consider themselves as elders because sino they're the son wives las of the elders. esposas de las autoridades delegadas que Dios ha puesto. But they are the wives delegated that God has put. Son esposas de esclavos, no de autoridades. Are wives of slaves, not of authority. Hay esposas que le sube el humo a la cabeza porque su esposo es el pastor o es anciano. There are wives that start having a big head because Y they entonces are the wives of an elder or pastor. comienzan a manipular y a ejercer autoridades y cosas And they start to manipulate and try to exceed porque piensan que authority son la extensión de la autoridad de su esposo. because they think they are the extension of authority of their husbands. Otra equivocación. Another mistake.
no es parte del reino de Dios. That is not part of the kingdom of God. Somos la iglesia verdadera, The true church, la iglesia genuina. the genuine church, No es una organización, it is not an organization. no tiene posiciones jerárquicas, They don't have specific positions, ni hay unos más importantes que otros, nor are there any more important than others. pero sí tiene autoridades que Dios pone But delegadas, they do have authorities that God puts que delegated deben ser honradas y respetadas, that should be honored and respected. y la iglesia debe sujetarse a And the ellas, church should submit to them, no porque se exija, not because they exceed, sino porque conocen a Dios, but because they know God. conocen la autoridad, They know the authority. aman a They Dios, love God. respetan a They Dios respect y God. respetan la autoridad And delegada de Dios. respect La the autoridad delegada de Dios. delegated authority from God. Siguiente. Ejemplo. Example. Y vamos a poner como ejemplo algo que a las hermanas les gusta mucho: And we're going to put la an example sujeción a los maridos. that the sisters like a lot, the submission to the husband. Dice la Biblia que los maridos son cabezas de la mujer, son la autoridad delegada The Bible de, says la- that the de las husbands esposas. are heads of the wives. Pero fíjate lo que dice la Biblia de la autoridad de la mujer, But notice what the Bible says of the authority del of the hombre woman sobre la mujer. and the man over the woman. En ningún lado la Biblia dice que los maridos impongan su autoridad a sus esposas. And nowhere in the Bible does the Bible say that the husbands should impose the authority towards their wives. Esa escritura no existe. That scripture does not exist. Dice que el marido es cabeza de la mujer, The Bible says that the pero husband, luego voltea al Señor y le dice a los maridos: maridos, but then the woman, el Señor le dice a los maridos, then the Lord the says to Lord the says to the husband, maridos, amad a vuestras mujeres, husbands, love your wives, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por just ella. as Christ loved the church and gave himself towards the church. ¿Cómo debemos ser autoridades para nuestras esposas? How should we be authority towards our wives? ¿Seré yo autoridad de mi esposa? Could I be authority of my wife? No. Yo no me puedo ver como autoridad de mi I esposa. cannot see myself as an authority over my wife. Yo tengo que verme como que manejo la autoridad de Dios para ayudar a mi esposa. I have to see it as I manage the authority of God to Y be la able to mejor help my manera como wife. yo puedo ejercer la autoridad de Dios para mi esposa And the best way that I can exercise the authority of God for my wife es amándola, is loving her, entregándome por ella. giving myself for her. Porque es la manera como Jesús Because it is the way how Jesus es autoridad sobre la iglesia. is the authority over the church. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesus is the head of the church. Pero ¿cómo Jesús llegó a ser la autoridad sobre la But how iglesia? did Jesus come to be the authority of the church? Amando la iglesia y dando su vida por ella. Loving the church and giving his life for it. Entonces, ¿te das cuenta cómo el concepto de autoridad Do you realize how the concept en of el reino de authority Dios es tan diferente al concepto de autoridad en el mundo diabólico? in the kingdom of God is different than the world, diabolic world? En el mundo diabólico se piensa que la autoridad es el macho, The diabolic world, they see it as authority being the macho, controlador, impositor as the authority, y gritón. the one that screams. Pero eso no es así en el reino de But Dios. that is not the way it is in the kingdom of El God. que quiera ser, el que Dios quiera usar como autoridad delegada, Who God wants to use as the delegated authority tiene que ser el más humilde, el más servidor, el más sumiso, has to be the more humble, the one that serves the most, el que más se da, the one that submits el himself, que más ama, the one that gives himself el the que love, más se the somete, one that mostly el submits que más himself, ejemplo es de the one todos. that mostly gives the example. Ese es aquel que Dios puede usar como autoridad That delegada. is the one that God could use as the authority of God. Queremos ser, un día Dios nos va a llamar a los esposos One day God is going to call the husbands y nos va a decir cómo manejaste esa autoridad mía con tu esposa. and he's going to ask, how did you manage my authority with your wife? Y vamos a darle cuenta al Señor. And we're going to have to hold accountable. Siguiente. Signs of abuse of authority. Muchas veces se hace abuso de la autoridad Many de Dios times the authority of God it becomes abusive cuando imponemos, manipulamos, when we impose and we Con manipulate sutileza. with subtleness, cuando entramos en justificaciones, when we enter into justifications, cuando buscamos el respaldo personal antes que el propósito mismo de Dios, when we seek God's back before the authority of God,
cuando actuamos en rivalidades o rebeldías, when we act in rivals and rebelliousness, o cuando buscamos nuestro propio reino. or when we seek our own kingdom. Todo eso son señales de abuso de la autoridad de Dios. All those are signs Y son solamente algunos ejemplos. abuse of the authority of God, and those are just examples. Entonces, ¿cómo se debe administrar esa autoridad So how should he delegada a administer Dios? that authority delegated by God? Lo primero es que debemos hacerlo con mucho temor de The Dios. first thing is that we should do it with a lot of fear of God. Debemos saber que como autoridades delegadas, We should know that as a delegated authority, antes que cualquier cosa, tenemos que dar libertad. before anything, we should give freedom. Con una autoridad delegada es aquella que conoce el corazón de Dios, With the delegated authority is one that knows conoce el deseo de Dios, knows the desire of God, es sensible a la voluntad de Dios, is sensitive to the will of God, y lo que hace es transmitir and what it does is to transmitir esa voluntad de is Dios, to transfer that will of God, transmitir ese sentir de Dios transfer that feeling of God a los hermanos, to the brothers, a la esposa, to the wives, a las personas que Dios pone, to people that God puts, y de ahí en adelante and from there forth, es tu problema. it is your problem. Si tú te rebelas, If you rebel, si tú if irrespetas, you disrespect, si tú if deshonras, you dishonor, tú eres libre para hacerlo. you're free to do it. Y una autoridad legal no debe tomar ninguna acción contra eso. And a delegated authority should not make any action towards that. Ah, no me respetan, pues vamos a hacernos respetar. Oh, they don't respect me, I'm going to make myself be respected. Ah, no tiene ninguna honra, pues vamos a hacer que me honre. They don't have any honor, well, I'm going to make myself Porque be honored. el hombre que hace eso Because the man that does that abusa de la autoridad de Dios. abuses the authority of Ser God. autoridad delegada To be a delegate authority es uno estar dispuesto a ser abofeteado, is being willing to be slapped, a ser to desonrado, be dishonored, a que la gente lo atropella a and for uno, people to come and put a us que la down, gente lo irrespete a to uno, disrespect you. pero uno hacer la función que Dios nos ha But puesto, for you to do the function that God has put in you, ministrar la autoridad que Dios nos ha mostrado, minister the authority that God has ministered to us, guiar conforme a Dios nos muestra, guide conform to what God shows us, decir las cosas que Dios nos da, say the things that God gives dar us, claridad en las cosas, give clarity on things, enseñar, teach influir de una manera amorosa, in a loving way, y ahí para adelante and from therefore es problema de cada uno. is everybody else's Porque problem. el reino de Dios nos establece Because the kingdom of God is established con ningún tipo de manipulación by no humana. type of human manipulation. La iglesia, The church, nosotros los creyentes, we as believers tenemos que sujetarnos y respetar y honrar have to submit ourselves, respect and honor solamente porque conocemos a Dios, only because we know God, porque conocemos la autoridad, because we know the authority, porque amamos a Dios, because we love God, porque honramos a because Dios we honor y porque God, respetamos a and Dios. because we. Entonces esa es la forma So that is the way como la autoridad se In debe which- administrar. authority should be ministered. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice, Philippians 2:3, 2:3. no hagáis nada por contienda o por vanagloria, Don't do anything by vain and glory, antes bien con humildad, but by humbleness, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. looking at everybody else as superior of themselves. Esa es la manera como Dios quiere establecer su reino. That is the way in which God wants to establish His kingdom. Nada haciendo por contienda, Not doing anything by discusión, discussion, desacuerdos, not being in agreement, vanagloria, vain and glory, orgullo, pride, vanidad. vanity. Si Dios nos da esa función de ser autoridades delegadas, tenemos que tener mucho temor de Dios. If God gives us that function to be a delegated authority, we Yo no have to be quiero ni very imaginarme responsible. cómo Dios puede juzgar a esos hombres I can't even imagine how God can judge those cuando en men aquel momento Dios les va a decir, tú hiciste abuso de la autoridad mía. when in such moment God's going to say, you abused my authority. Tú te aprovechaste de mi autoridad para manipular. You took advantage of my authority to manipulate. Te aprovechaste de lo que yo te di para hacer lo que tú quisiste. You took advantage of what I gave you so that you could do what you wanted. Dice, mira lo que dice la palabra en la Biblia en 1 de Pedro 5, Look what the Bible says in 1 Peter a los pastores. to the pastors. Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief, Next. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? what was the sin of Saul? Todos conocen la historia de Saúl. Everybody knows the story of Saul. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? What happened to Saul? Fue un mal rey, He was a bad king. hizo cosas muy malas, He did very bad things. tal vez no. Maybe not. Aún las cosas, todo lo que hizo lo hizo para Dios, Even the things that everything he did for God. aparentemente con buenas intenciones. Apparently with good intentions. Pero ¿cuál fue el pecado? But what was the sin? Que quiso establecer su propio reino, That he wanted to establish his own kingdom. quiso establecer su propia obra, He wanted to establish his own works. quiso manejar su propio territorio. He wanted to manage his own territory. Por eso nunca debemos pensar That's why we should never think como siervos de Dios as servants of God, que si somos ancianos de una localidad, our elders of a locality, que nosotros estamos manejando nuestro propio territorio, that we are managing our own territory. o que esa es nuestra propia obra, Or that should be our own works. porque podemos caer en el mismo error que cayó Saúl Because we can fall in the same mistake as Saul y perdemos la visión fell, and we lose that vision. y nunca vamos a llegar a la meta. And we're never going to the No solamente no vamos a llegar, Not only are we not going to get to that sino goal, que vamos a llevar a nuestros rebaños but we're going to get to our premiers al error, to the mistake. porque es muy peligroso Because it is very dangerous, la influencia de los líderes the con la influence iglesia. of the leaders with the church. Normalmente las congregaciones o los grupos son un reflejo de lo que son ministrados por sus líderes. Normally the congregations, the groups are an example of God. Por eso dice la palabra, That's what the word of God says. que ni entran ni dejan entrar a otros. Nor do they enter, nor do Por they eso es allow muy others peligroso to enter, and that's why it is very dangerous Que Dios nos ponga por maestros. for God to put us as teachers. Dice la Biblia que no sean muchos de vosotros maestros, That's what the Bible says, that not many que of no us se hagan muchos, can become teachers porque acarrean doble condenación. because they acquire ¿Cómo estamos guiando double contamination. And how are we guiding a los hermanos, the brothers, a la grey, a las ovejas, a to los the santos? sheep, the saints? ¿Qué les estamos ministrando? What are we ministering to them? ¿Qué les estamos llevando? What are we taking them? ¿Cómo les estamos llevando lo de Dios a ellos? How are we taking what is of God to ¿Con them? qué pureza? With what pureness? ¿Con qué corazón? With what heart? ¿El de Dios? From God? ¿O hay cosas mezcladas ahí? Or there are things mixed up there? Hay intereses personales, There are personal interests. hay cosas personales, There are personal things. hay cosas sutiles There's y es muy delicado And it's very delicate porque estamos siendo administradores because we're being ministers de lo que Dios más ama, of what God loves, del propósito mismo de Dios, of the purpose itself of God, de la meta misma de Dios. of the goal itself of God. No hay cosa más delicada que eso There is nothing more delicate than that. y tenemos que ser muy temerosos de eso. And we have to be very fearful of Siguiente. that. La Biblia nos habla de apóstoles y ancianos. The Bible speaks to us of apostles and saints. Los apóstoles, And según la elders. Biblia, According to the Bible, the son los que apostles velan por diferentes iglesias, are those localidades. that look that are amongst different churches and localities, Y los ancianos son los que velan por la localidad misma. and the saints, the elders are the ones that stay by the locality itself. Según el diseño bíblico, According to the biblical design, la manera como las iglesias eran establecidas por los apóstoles the way in which the churches are reestablished by the apostles, era que los apóstoles iban y predicaban en un lugar el evangelio or that the apostles, they went and they preached a gospel por un tiempo for a time, prudencial y después se iban and then they left. y dejaban al grupo de hermanos solos. And they left the group of brothers alone. Dirían unos, los abandonaron. They would say they abandoned us. Y esa es la manera como así
funcionó en el primer siglo And por that la was iglesia de los apóstoles. the way that the first century functioned. Y en ese tiempo no había internet, And in that time there was no no había internet, celulares, there was no no cell había phones, no comunicaciones, communications, no habían aviones, there's no airplanes, carros. cars. Entonces, volver a visitarlos costaba mucho trabajo, To go back and visit them was a lot of work, mucha dificultad. a lot of difficulties. Pasaban tiempos. They went through time. A veces ni podían volver y tenían que mandar. Por ejemplo, Pablo a veces mandaba a Timoteo y a Tito. Sometimes they couldn't even return. Sometimes they would just, Paul Los would enviaba porque él no podía ir. send Timothy or Titus because he couldn't go. Vayan, visiten a ese grupo que quedó allá, hermanos, y oren y pidan el Espíritu. Go and visit those group of brothers and Compartan con ellos share with them, y que el Señor les muestre a ese grupo quiénes son los ancianos ahí. and for the Lord to show you in that group who are the ones that are elders in there. Las iglesias se establecían sin ancianos y sin pastores. The churches were established without elders and pastors, No es como el sistema religioso. Hoy para que empiece una iglesia tiene que haber un pastor. not as today's religious system works. For a church to start, there has to be a Y si pastor. no hay un pastor y un lugar y un altar, no hay iglesia. And if there's no pastor, a place, and an altar, there is no church. Pura religión, Pure religion pura contaminación. and pure contamination. Así no era. That's how it Los was. ancianos establecían después. It wasn't like that. The De la mismo grupo, elders was before, from the same los group. hermanos que Dios mostraba que tenían más madurez, The brothers that God showed that had que more tenían maturity más and conocimiento more del corazón de knowledge Dios, of the heart of God, que tenían más testimonio, that had more testimony, y que el Espíritu les mostraba, and that y the entonces Spirit showed them, eran establecidos los ancianos. and they were established. Y otra cosa importante And other things that are important es que nunca is that never se establecía un pastor en una iglesia. was there a pastor that was established. Siempre establecían varios ancianos. There was always established various elders. Porque los ancianos Dios los pone para que vigilen la iglesia, Because God puts the elders to direct the church, para que la administren, for them to minister to para que them, la cuiden, for them to take care of para them, que la ministren, so they can minister to them, para que les enseñen. so they can teach them. Y entonces, y son las autoridades delegadas que Dios pone And en la localidad. the delegated authorities that God puts as authority. Pero nunca Dios quiso que fuera un solo hombre, But God never wanted for it to be one man, sino que fueran varios, but for it to be various, precisamente para evitar precisely to avoid lo que hoy pasa en las denominaciones, what happens today in denominations, que es la iglesia y un pastor, that is a church of one pastor, el jefe y el mandamás y la autoridad y el dueño de todo. that is the one that is the authority of everything, Para que las decisiones de la iglesia se tomaran en consideración entre los mismos ancianos, so that the decisions can be taken by the same elders. para que estuvieran de acuerdo 2 o 3 o 4 ancianos o 5 los que hubieran, There can be an agreement, 2, 3, 4 elders, y no fue una decisión personal, and it wasn't a personal decision, sino que fue en oración y que fuera el Señor ahí. but it would be the Lord there. Entonces esa es la manera bíblica So that's a biblical way como la iglesia debe funcionar, as a church should function, para que evitar lo que pasa hoy, to avoid what happens today. que la gente está dependiendo de un líder, de un hombre, That the people are depending on one leader, poniendo la mirada en un hombre putting their eyes on one leader, y siendo controlados por un hombre. and being controlled by one man. Por eso la Biblia nos habla de los ancianos. That's why the Bible speaks to us about the Si saints. leemos la I mean, the escritura elders. siempre está hablando de ancianos en plural. If we read the scriptures, they're always speaking about the elders in plural. Cuando los apóstoles establecían eran ancianos, When the apostles would say, they said that they were the saints, más de uno. more than one. Dice la palabra The word of God en Hebreos says 13:13, le dice a la iglesia que se sujete a vuestros for pastores, them to submit themselves to the pastors. que se sujeten, o sea, eso es de Dios, That is from God. pero que lo hagamos But for us to do porque it, conocemos la autoridad de Dios, because we know the porque authority of God, conocemos el amor de Dios, because we know the love of God, conocemos a Dios mismo. we know God himself. Amén. Siguiente. Apóstoles. Apostles. La Biblia habla de apóstoles. The Bible speaks about apostles. Según la Biblia, solamente han existido 12 apóstoles. According to the Bible, there has existed 2 apostles. En realidad no existen más que 12 apóstoles. In reality,
There doesn't exist more than 2 El apostles. Señor estableció 12 apóstoles y Pablo fue el último. The Lord established 12 apostles, and Paul was the last one. De ahí no volvieron a existir apóstoles. There didn't exist any more apostles. En la Biblia no hay sino 12 apóstoles. The Bible is only 12 apostles. Eso es, hoy en día hay muchos hombres de Dios que se llaman apóstoles. Today, that they say there's many men of God that call themselves apostles, Eso no es bíblico. that's not biblical. Aunque no hay más apóstoles, Even though there's not any more apostles, si Dios pone personas, God does put people, hombres, men, que desempeñan las funciones de apóstol, that do the works of the apostle. pero que en ningún momento forman parte de esos 12 But apóstoles. in no moment do they form part of Esos those son 12, únicos. 12 apostles. Those are Son the los only ones. apóstoles que Jesús escogió. Those are the apostles that Jesus Y chose estableció. and established. Pero hoy en día Dios levanta hombres But today God lifts up men para que cumplan las mismas funciones. so they can fulfill the same functions. Hombres que envía para establecer iglesias. Men that God sends to Hombres que establish pone para cuidar las iglesias. churches and to take care of churches. Hombres que Dios pone en el corazón para que cumplan las mismas funciones, Men that God puts in their hearts to fulfill the same functions. aunque en ningún momento se deben considerar apóstoles Even though in bíblicamente. no moment they should consider themselves apostles. Y part mucho of the menos apostle, and even less, Ponerse el título de apóstol. give themselves the title of an apostle. Eso no es del Señor, That is not of the ni Lord, es bíblico. nor is it biblical. Amén. Los ancianos, decíamos, We said that the elders tienen la responsabilidad o la función de cuidar la iglesia en una localidad específica. have the function to take care of the church in a specific place. Y la responsabilidad de un anciano es vigilar And the responsibility of an elder is to mayormente y cuidar. be vigilant the majority of the time and to take care of. Los ancianos son los que están, digamos, decidiendo en cierta manera los aspectos más importantes de la iglesia local. The elders are the ones that are deciding the most important things of locality. Hay muchas cosas que no deben ser decididas por los miembros o por los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, There are many things that shouldn't be decided about certain members of porque the requiere locality. madurez, requiere discernimiento It requires maturity and discernment. y por lo tanto debe ser responsabilidad de los ancianos So therefore there should be a responsibility of the elders fundamentalmente. fundamentally. Son los que deben tener la responsabilidad de la administración de la iglesia fundamentalmente. They're the ones that should have the responsibility of the church, the administrative part. Los ancianos pueden escuchar The elders can hear opiniones de los hermanos, opinions of the brothers, pero las decisiones no deben ser tomadas mayormente por la iglesia en general, sino por los ancianos. but the decision should not be taken upon the church in general, but by the elders. Decíamos también esta mañana que de acuerdo al diseño de Dios, We also said this morning that according to the design of God, en cada iglesia local debe haber más de un anciano. in each locality there should be more than one elder. No está en el diseño de Dios que solamente haya un anciano por localidad. And it's not in the design of God that there's only one elder by locality. Lo que se ha convertido en una práctica muy común en el sistema religioso, And what has converted into a very custom in a religious system. que generalmente hay un pastor y nadie más. Generally, there's just one pastor, there's no one else. Y él es el que decide, y él es el que piensa, y él es el que hace y el que deshace. And he's the one that decides, the one that thinks and does and undo. Pero en el sistema de Dios, en el diseño de Dios del reino, But in the system design of El- God, el kingdom, gobierno es un gobierno plural. the government is a plural government. Y los ancianos gobiernan de acuerdo a una delegación de Dios. And the elders govern conform to a delegation of God. No es que los ancianos tomen sus decisiones It's not that the elders, they make their own decisions o establezcan las cosas a su manera, or establish the things in their own way, sino que deben ser hombres que tengan discernimiento de Dios, but it should be men that have discernment of God, que conozcan la voluntad de Dios, that they may know the will of God, que estén en línea con el corazón de that Dios, they're in line with the heart of God, para que finalmente toda decisión sea fundamentalmente de parte de Dios. so at the end all the decisions can be fundamental coming from God. Igual que la autoridad, The same as the authority, igual las decisiones. or the same as the decision. El que decide y el que hace y la autoridad debe ser siempre Dios. The one that decides and the authority should always be God. Los ancianos son simplemente instrumentos que Dios usa. The elders are simply just instruments that God uses. De acuerdo al diseño de Dios, According to the design of God, las hermanas mujeres no deben de ejercer autoridad como ancianas. the sisters should not
govern authority as no deben de elders. administrar ni gobernar la iglesia They como shouldn't mujeres. administer nor govern the church as women. Por cuanto en el diseño de Dios la mujer debe estar sujeta al varón. As far as the design of God, the woman should be submitted to the man. En el aspecto de gobierno y de administración, In the aspect of government administration, las hermanas the sisters, mayores, maduras the ones that are o elders, esposas de ancianos the mature ones or the wives of the elders, cumplen otras funciones en la iglesia, fulfill other functions in the church, pero no la de gobernar o ejercer autoridad. but shouldn't govern or exercise authority. Siguiente. Las hermanas ancianas, dice, la palabra habla de mujeres, de ancianas. The word of God speaks about the women, the elderly women. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículos 3 y 5, For example, in Titus 2, 3, and 4, y habla de que las ancianas tienen unas funciones en la iglesia, it speaks about that the elders have functions in the church. y dice enseñar a las mujeres más jóvenes, It says to teach the women that are younger, escuchen esto, hear this, enseñarlas to teach them primeramente a amar a sus maridos. to first love their husbands. Hay hermanas que dicen, no, Dios dice que tenemos que respetar a nuestros maridos, pero no amarlos. There are sisters that said, no, God says to just simply respect our Bueno. husbands but not love them. La buena noticia es que Dios dice que las mujeres deben aprender a amar a sus maridos The good news is that the women should learn to love their y a sus husbands hijos. and their children. Y las ancianas tienen esa responsabilidad, And the sisters, the elderly sisters have Mayormente. that responsibility. The más que majority, cualquier otra cosa. Esa es la responsabilidad, según Dios, according to God, de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, to teach the young ones to love their husbands and their children, a ser prudentes, to be prudent, castas, to be o sea, fieles, Faithful. pulcras, faithful, cuidadosos de su casa, take cuida- homemakers, buenas, good, sujetas a sus maridos, obedient to their husbands, para que la palabra no sea blasfemada. that the word of God may not be blasphemy. Entonces vemos que sí hay las ancianas, So we see that the el elders, Señor establece ancianas en la that iglesia. the Lord does establish elderly women No in the church. necesariamente son las esposas They're not de los just ancianos. simply the wives of the elders. Pudieran ser, pudieran no ser. They could be and not be. El ser esposa de un anciano no significa que automáticamente es una anciana. To be a wife of an elder doesn't mean that automatically she's an El- elderly. El ser anciana representa que una mujer madura espiritualmente, To be an elder means that is to be a woman that's que respected tenga and dominio mature, propio, que cumpla todos estos requisitos. Una mujer que dé testimonio de amar mucho a su marido y a sus hijos, fulfills all these requirements, and that a woman that has all these responsibilities, de ser prudente, de ser fieles, de ser castas, cuidadosas de su casa, to be discreet, sujetas a sus maridos. homemakers, good, obedient to their husbands. Porque todas estas cosas son una de las funciones más importantes de una anciana, enseñar a las más jóvenes a Because esto. all these things is the responsibility of an elderly woman to teach the young ones to do this. También nos muestra la palabra que las hermanas también pueden pastorear a otras hermanas. The word of God also shows us that the sisters should pastor the other sisters, Las ancianas. Y también the elderly. Dios da dones a las mujeres. And also God gives gifts to the woman. A las ancianas puede dar dones He can give gifts to the elder que deben ser usados para la edificación de la iglesia. that should be edified, that should be used for the edification of the church. Pero esto no significa que entonces las ancianas ejerzan autoridad. But this doesn't mean that the elderly woman O can gobierno. exceed authority or govern En la iglesia, in the church, lo cual debe quedar claro. in which it should be clear. Amén. Siguiente. Las hermanas deben siempre sujetarse a los ancianos. The sisters should always submit themselves to the elder. Las men. hermanas no deben actuar nunca independientemente de la iglesia, The sisters should never act independent of the church, sino que siempre deben de comportarse y funcionar en una completa unidad y sujeción a los ancianos. but they should behave as in unity towards the elders. Por ejemplo, si las hermanas se reúnen entre ellas, For example, if the sisters gather amongst themselves, deben hacerlo en sujeción a los ancianos they should do it in submission to the elders de la iglesia of the church y en plena, o sea, de acuerdo a la plena unidad de la iglesia. and according to the complete unity of the church. Siguiente. Los dones en la iglesia. The gifts of the church.
Dios dice la palabra que el Espíritu reparte dones a cada uno, a cada miembro del cuerpo, The a Word la of God iglesia en says general. that the Spirit gives to each member of the body. Y estos dones son dados por Dios al cuerpo de Cristo. And these gifts were given by God to the body of Christ. No dependen del conocimiento bíblico. It does not depend on the biblical knowledge. Hay personas que piensan, porque tiene más conocimiento de la palabra, entonces tiene que tener más dones. There are people that think that just because they have more knowledge of the Word, they have to have more gifts. Los dones son dados por Dios y son irrevocables. The gifts are given by God and are Irrevocables. irrevocable. Deben estar al Irrevocable. servicio, deben estar siempre al servicio del propósito de Dios. They should always be in the service of the purpose of God. O sea que estos dones deben de estar al servicio de que para que la iglesia cumpla la meta, el propósito que hablábamos esta mañana. These gifts should be given so they can fulfill the goal in which we spoke about this morning. No es para beneficio personal, It's not for our own benefit, ni deben ser usados de acuerdo a lo que piensan para lo cual deben ser usados. and nor should it be used for what they think they should be used Si for. los dones no los estamos usando para la edificación de la iglesia, no cumplirían el propósito de Dios. The gifts are not being used for the edification of the church, then it wouldn't fulfill the purpose of God. Ahora, los dones deben de ser usados y ejercitados en cualquier momento y en cualquier lugar. The gifts should be used and exercised in whichever moment and whatever place. No deben de restringirse a la iglesia local. They shouldn't restrict themselves to the local church. Si un hermano tiene dones de parte del Señor If a brother has gifts from the Lord y hace un viaje y pasa por algún lugar donde está la iglesia and they go through a trip and they go through some places that there's a church y comparte con la iglesia en un lugar temporalmente, and they share with a church in a place temporarily, ese hermano debe ejercitar sus dones donde quiera que esté. that brothers should exercise their gifts wherever they shall Porque be. los dones han sido dados para la iglesia en general, Because the gifts were given for the church in general, para la edificación de la iglesia. for the edification of the church. Tenemos que salir de un sistema contaminado. We should get out of a contaminated system. Tenemos que salir de las organizaciones, del sistema de organizaciones. We have to get out of the organization, the system. Tenemos que salir de las autoridades impuestas o el sistema pastoral que impone su autoridad. We have to get out of the system that opposes the authority. Debemos salir del liderazgo de un solo pastor. We need to get out of the leadership of one pastor only. Debemos asegurarnos de que no lleguemos a practicar lo que pasó en Corintios, de que algunos decían yo soy de Pablo, y otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas. We need to stop practicing what it says in the Bible that some say they were from Apollos and Cephas and other places. Quiere decir que la iglesia nunca debe tener preferencias por ningún tipo de líder. Meaning that the church should never have any preference for any type of leader. La iglesia no va a decir, no, es que a mí me gusta el hermano tal. The church should say, oh, it's just that I like such brother, En cambio, el otro hermano a mí no me gusta. but the other brother I don't like. Eso no es de Dios. That is not from God. Eso no tiene nada que ver con el propósito de Dios. It has nothing to do with the purpose of God. Ni cumple el propósito de Dios, ni ayuda a que lleguemos a la meta. Nor does it help for us to get to that goal. También debemos de salir del sistema clerical We also need to get out of the system o that is, pensar de una clase sacerdotal mediadora, or a class that is from a priesthood que es muy común hoy en día en la iglesia contaminada. that is common today in the contaminated church. Piensan, los pastores, los ancianos son los que son intermediarios delante de Dios para nosotros. The pastors are the ones that are above us. Algún hermano tiene una necesidad y va donde los pastores, hermano, interceda por mí, y piensan que son los únicos que pueden interceder If a o brother pueden has hacerlo. any problems, then that person thinks that the pastors are the only ones that could do that. Si hay una reunión en cualquier lugar y están los ancianos o un anciano, If there is a meeting and there is such elderly, los hermanos piensan, no, entonces el pastor tiene que pasar. the brothers think, no, the pastor has to start. El pastor es el que tiene que hablarnos. The pastor is the one that has to speak to us. El pastor es el que tiene que orar. The pastor is the one that has to pray. O sea, esa actitud That attitude contaminada de la iglesia de hoy, that is contaminated of the church de today, que si hay pastores son los que tienen que siempre liderar y siempre son los que tienen que empezar y siempre son los que tienen que hacer las cosas. if there are pastors, they're the ones that have to start praying and have to lead.
Tenemos que salir de eso. We have to get out of that. La iglesia tiene que aprender a funcionar como un organismo vivo, The church has to start to function as a living de organism una forma natural, or que natural fluya, way that flows sin depender de estructuras jerárquicas, organizaciones o lideratos. without depending on structures and leaderships and organizations. No, todavía no. Entonces, tenemos que salir de un sistema paternalista. So we have to get out of that paternal system. Y eso sucede muchas veces por culpa de los mismos líderes. And that sometimes happens because of the leaders themselves. Los pastores a veces piensan que son los padres de todos. The pastors sometimes think that they are the parents of everyone. Esos padres paternalistas que son los que tienen que resolver y hacer y son los que siempre llaman para todo, They're the paternal parents that have to resolve and they're the ones that have to call for porque es el everything pastor. because they're the pastors. Hay una necesidad, hay que llamar al pastor. There's a need, okay, we have to call the pastor. Hay una situación, hay que llamar al pastor. There's a situation, I have to call the pastor. Tenemos que necesitamos ayuda, hay que llamar al pastor. We need help, we Todo es gotta el call pastor. Everything is the pastor. Es un sistema paternalista That is del cual tenemos que salir. a paternal system in which we have to get out of. Y eso del pastor también tenemos que salir. And that of the pastor, we also have to get out La of. iglesia no debe ser manejada por un pastor, The church should not be managed by one debe pastor. ser gobernada por varios ancianos, It 2 o needs más. to be governed by various elders, 2 or Debemos more. pedirle al Señor que nos muestre esto y que podamos practicar eso We en need to el ask the diseño de Lord for Dios, Him to show us and for us to be able to practice that in the design of God. para que no haya un hombre el que sea el que haga todo So there is not just one man for that man o to el que do decida everything, todo, sino que sea un gobierno de Dios, but it could be the un gobierno de Dios. a government of God. Dice la Biblia que todos nosotros somos sacerdotes. The Bible says that we are all priests. En Primera de Pedro nos habla de que todos somos real sacerdocio. In 1 Peter, it speaks about that we are all true priests. Tenemos que salir del sistema We have to get out of the system del Viejo Testamento, of the Old de Testament, la ley, of the law, donde había una clase sacerdotal, where there is a priesthood class. los levitas y los demás no. The Levites and the rest are not. Ahora, en el diseño de Dios, Dios quiere que todos seamos sacerdotes. Now in the design of God, God wants all of us to be priests. Eso no significa That does not mean que no hayan autoridades delegadas y que no hayan ancianos. that there are not delegated authorities, nor are there elders. Es muy importante que entendamos eso. It's very important for us to understand that. El hecho de que todos seamos sacerdotes no significa que dentro de todos los sacerdotes hay unos hermanos In act that we're all priests doesn't mean that all the priests más are maduros some brothers that are more mature, espiritualmente, spiritually speaking, que son ancianos establecidos por Dios, that are elders authorized by God. y ellos son las autoridades delegadas que Dios ha puesto en una localidad. They are the authority that God has put in each locality. Entonces debemos honrar esas autoridades So we need to honor those y authorities. debemos sujetarnos a esas And we need autoridades to submit to those authorities porque han sido establecidas por Dios. because it has been established by God. También la Biblia nos habla de diáconos. The Bible also speaks to us of Diáconos. deacons. Los diáconos son personas que pueden ser varones o mujeres The deacons are people that could be men and women que el Señor establece that the Lord establishes por medio de los ancianos through the elders para que sean servidores de la so iglesia, they can be serving of the church, para que hagan tareas en la so iglesia, they can do homework of the church. ayuden a the mantener church. las reuniones ordenadas, They help to maintain the meetings organized para que ayuden a los ancianos so they can help the elders a cuidar la iglesia. to take care of the church. Pero son colaboradores de los ancianos. But they are collaborating Los diáconos no son autoridades, The deacons are not the authority, ni deben ejercer autoridad sobre la iglesia. nor should they try to get authority over the Son church. colaboradores de la iglesia, They're collaborators of the son church. servidores de la iglesia They're servants, serving de of the acuerdo a la church palabra de Dios. according to the word of God. Y estos diáconos son confirmados por los ancianos. And these deacons are confirmed by the elders. Según Dios, According to God, Dios vino a establecer una sola iglesia. God came to establish one church. Es la iglesia de Dios. Is the church of God. Y eso es algo que tenemos que también salir y entender y recibir ese discernimiento And that's something espiritual. that we have to get out of and understand the discernment. La iglesia a la que pertenecieron los primeros apóstoles The church that belonged to the first apostles en el primer siglo in the first century
es la misma iglesia que nosotros debemos pertenecer hoy. is the same church in which we should belong to today. No debemos considerar la iglesia de Corintios del primer siglo We shouldn't consider the church in the Corinthians in the first century como una iglesia diferente a la de nosotros. as a different church from ours. Ni debemos decir, es que esa fue otra iglesia, o la iglesia ya en esa época y nosotros ahora somos otra. We shouldn't say that that was a church in that time and this is the time, a different church in La this time. iglesia no debe ser separada, The church should not be ni separated, dividida, nor divided, ni por el tiempo, nor by the time, ni por ubicación física o localidad. nor by physical location. En el diseño de Dios no existen 2, 3, ni 100, ni 50, ni 5,000 In the iglesias. design of God does not exist 2, 3, 50, or 100 churches. La Biblia reconoce una sola The iglesia, Bible un solo cuerpo de Cristo. recognizes one church and one body of Christ. Next. Por eso cuando la palabra de Dios habla de la iglesia en Corintios o la iglesia en Roma, That's why when the Word of God speaks about the church in Corinthians or in Rome, no está diciendo que es una iglesia y esta es otra iglesia. it's not saying that this is one church and this is the other church. Está hablando de una iglesia que está en un lugar. It's speaking about one church that is in such place. Pero la iglesia que estaba en Corintios But the church that was in Corinthians es la misma iglesia que estaba en Roma. it is the same church that was Es in la Rome. misma iglesia que estaba en Éfeso. It's the same church that was in Es la Ephesus. misma iglesia que estaba en Colosas. And the same church that was in Es la misma iglesia que Colossians, está en Lake Placid y en Venus. and in Lake Placid and in Venus, O en cualquier lugar de la tierra. or whichever Y en cualquier place tiempo. on earth in whichever time. Y ese es el diseño de Dios, es la visión de Dios. And that is the design and vision of God. Existe una sola iglesia. Dios reconoce una sola iglesia en todos los tiempos y en todo lugar. God recognizes one church itself in all the times and in one place. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 5. That's why it says in Romans 12:5, Así nosotros siendo muchos, just as we are many, somos un solo cuerpo. are one body. Por lo tanto, ¿qué identidad debemos tener nosotros como miembros de la iglesia? So what identity should we have as members of the church? Es un error Is a mistake que, que estorba que lleguemos a la meta de Dios, al propósito de Dios, blocks for us to get to the purpose of God. el que nosotros tengamos identidad de la iglesia por localidad. Is for us to have identity by the church, by locality. No podemos tener sentido de pertenencia por localidades de iglesias. We shouldn't have feelings of pertaining to by localities and churches. Por ejemplo, es muy común que uno escucha a los hermanos decir mi iglesia. It's very common that you hear your brothers say, my church. Esta es mi iglesia. This is my church. Es un concepto contaminado, equivocado, engañoso. It is a very contaminated and deceitful En primer concept. lugar, nadie tiene su iglesia, In first place, no one has their own church. porque eso significa que hay muchas iglesias. Because that means that there are many churches. Entonces, si digo es mi iglesia, es porque la tuya es la tuya y la mía es la mía. And Son if dos. I say is my church, then I say that your church is your church. Y ahí and my ya church is estamos my church. dividiendo And then we're just measuring el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Entonces, y la gente dice eso porque no tiene una identidad clara del diseño y el propósito de Dios. People say that because they don't have a clear identity of the purpose and design of God. Nosotros debemos tener una identidad de ser miembros del cuerpo de Cristo como uno solo en el mundo, We need to have an identity to be the body of Christ en as cualquier one lugar y en in cualquier tiempo. in the world, in whichever place, in whichever time. No debemos decir soy miembro de mi iglesia, We shouldn't say I'm a member of my church si no soy miembro de la iglesia de Dios. and I'm not a member of the church of Soy God. miembro del cuerpo de Cristo. I'm a member of the body of Christ. Pertenezco al cuerpo de Cristo. I belong to the body of Christ. Pertenezco al cuerpo de Cristo y vivo en Venus, I belong to the body of Christ and I live in Venus. por lo tanto me reúno con los hermanos en Venus. And so therefore I gather with the brothers in Venus. Pero eso no significa que si estoy en Davie, But it doesn't mean that if I'm in Davie, estoy de visita a la iglesia de Davie I'm visiting in the church of Davie porque yo pertenezco a la iglesia de Venus. because I belong to the church in Venus. No podemos decir que los hermanos que vienen de Davie a Venus hoy We can't say that the brothers that come from Davie to Venus están de visita a los hermanos de Venus. are just visiting the brothers of Venus. Pero la iglesia de ellos está allá y la de nosotros está acá. But their church is over there and our church is here. ¿Eso es divisivo? That is division. ¿Eso es contrario al diseño de Dios? That is against the design of God. Hoy aquí somos la iglesia que está aquí. Today we are the church that is here. Porque aquí estamos y somos miembros de la misma iglesia. Because we are here and we're members of the same Por lo church. tanto, no hay ningún tipo
tipo de diferenciación Therefore, there's no different type. y nuestra identidad debe ser miembros del cuerpo de Cristo And our en cualquier identity lugar needs to be that we're members of the body of Christ in whichever place donde nos encontremos, where we find ourselves. porque es la misma iglesia, se Because supone, it is the same church. a menos que estemos en un lugar donde no se invoque el nombre de Jesús, Unless we are in a place that doesn't call upon the name of Jesus. estemos en un lugar donde no se esté viendo el diseño ni el propósito de Dios, Or we are in a place that is not seeing the purpose and design of God. que se esté predicando otro Cristo That is preaching another Christ o otro evangelio or another gospel. o haya otro espíritu. Or there's another spirit. Entonces en realidad podemos decir que somos miembros ni podemos tener comunión con la iglesia porque no son la iglesia. So in reality, we can't say we have communion or type with the church because Pero we're not si- the church. Si nosotros discernimos que determinados hermanos son la iglesia But if we decide that the certain brothers are not the church porque están en lo mismo, because they're in the same en el thing, mismo propósito, the same purpose, en el mismo diseño, the same design, aunque no sean perfectos, even if they're not perfect, pues esa es la iglesia. so that's the church. Es la iglesia de Dios. That's the church of God. La iglesia de Dios que está en un lugar. The church of God that is in a place. Cuando un hermano se traslada de una ciudad a otra, When a brother is transferred to a place to another, por ejemplo, a veces un hermano dice, no, pues me voy a ir a vivir a otra ciudad. for example, the brother says that I'm going to live in another city. A veces pensamos que el hermano está dejando la iglesia Sometimes we say the brother is leaving the church porque se está yendo a otro lugar. because they're leaving to another place. La pregunta que debemos hacer más bien es, The question that we should ask ourselves, en ese lugar donde el hermano in that o place la where hermana that brother or sister is going, está la iglesia. is the church there? Si decimos sí está la iglesia, If we say the church is there, entonces el hermano no está cambiando la iglesia. so then the brothers are not really changing of churches. El hermano no está haciendo un cambio ni está dejando de hacer nada incorrecto, The brother is not stopping to do anything incorrect, or porque el hermano va a un lugar donde está la iglesia. because the brother is going to a place where the church is there. Y donde está la iglesia, él es miembro de la misma iglesia. And where the church is, they're a member of the same church. Por lo tanto, no debemos sectorizar So therefore, we should not section off localmente las iglesias. locally the churches. Es que la iglesia aquí, Is that the church here el hermano pertenece aquí, no se puede ir de aquí. belongs here and they can't leave here? Eso es sectario. That is a section. Eso no va de acuerdo al diseño de Dios. That doesn't go according to the design of God. Donde quiera que estemos y esté la iglesia, Wherever we are and the church is there, ahí tenemos la obligación de ejercitar nuestros dones y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. there we have the obligation to exercise our gifts in which God has called us for. Porque si tenemos la identidad de la iglesia como una sola, Because if we have the identity as a church as one, no importa que estemos aquí o estemos allá, somos la iglesia y pertenecemos a la misma it iglesia. doesn't matter if we're here or there, we are a church and we belong to the same church. Somos uno, We are one. somos miembros del cuerpo de Cristo. We are members of the body of Christ. Cualquier cosa que se salga de esa visión Whichever thing that saves himself of that vision, estorba el propósito de Dios. that takes him out of that vision, No debe haber ninguna diferencia a blocking of the ministry of God. Should ni be any ningún difference, sectarismo or a sect, ni ningún regionalismo or regionalism en la visión de la iglesia. in the vision of the church. Siempre debemos saber que la iglesia es una We should always know the church is one, y no hay intereses regionales ni personales ni and locales. there's no personal or local interest. Todos trabajamos para el mismo propósito, We all work for the same purpose, para el mismo reino, for the same kingdom, para la misma cabeza. for the same head. Somos miembros de la misma We iglesia. are members of the same church. La iglesia es una. The church is Somos one. miembros del cuerpo de We are Cristo members of the body of Christ, y eso es lo que importa. and that is what matters. Que estemos y pertenezcamos y nos mantengamos en la iglesia. That we stay, we belong, and we maintain in the church. Diferente es cuando un hermano dice, The difference is when a brother says, me voy para, qué sé yo, Arcadia I'm going to go to Arcadia, y preguntemos, ¿ahí está la iglesia? and we ask them, is the church there? Oh, no, pero yo busco cualquier denominación, ahí busco donde congregarme, en cualquier lado. Any denomination, I'll seek somewhere to congregate myself. Ahí ya vemos un problema, Then there's a problem. porque el hermano va a dejar la iglesia Because the brother's going to leave the church, y probablemente no va a estar en la iglesia ya, porque a lo mejor digamos que la iglesia no esté ahí. and probably the church, they're not going to go to a church because the church might not be Entonces allí sí hay un problema, there. So then there is porque a el hermano problem. se va a separar de la iglesia. Because the brother's going to separate themselves from the church. Y el ir a cualquier denominación no significa estar en la iglesia, And to go to whichever denomination doesn't mean to be in porque the si el church. hermano va a estar en un
sistema religioso Because if the brother is going to be in a religious system, tradicional traditional, que no está viendo el that propósito is de not Dios, seeing the purpose of God, entonces no podemos decir que está en la iglesia, then we cannot say that they're in the church. y eso va a traer pérdida, And that's going to bring up a y loss. esa no es la voluntad de And that Dios. is not the will of God. Amén. La verdadera comunión. The true communion. Somos miembros del cuerpo de Cristo en cualquier lugar y tiempo donde nos encontremos. We are members of the body of Christ in whichever time that we find ourselves. Nuestro amor Our por la love iglesia, by the church, nuestro amor por los hermanos our love for the brothers, y nuestra comunión con la iglesia the communion with the church debe ser la misma aquí o allá o donde sea. should be the same here, there, whichever it shall be. Si yo tengo preferencias If I have preferences por unos hermanos y otros no, for some brothers and others I don't, o si tengo preferencias por una localidad y otras no, or if I have preferences for a locality and some I don't, es porque no estoy viendo la iglesia. it's because I'm not seeing the church. Y si no estoy viendo la iglesia, And if I'm not seeing the church, no estoy viendo el cuerpo de Cristo. I'm not seeing the body of Y Christ. si no estoy viendo el cuerpo de And Cristo, if I'm not seeing the body of Christ, no estoy viendo a Cristo. I'm not seeing Christ. Entonces hay un problema. So then there's a problem. En la iglesia tiene que ver, nosotros tenemos que ver la iglesia. We have to see the church. Porque el amor que sentimos por los hermanos Because the love that we feel for the brothers debe ser por cualquier hermano. Por ejemplo, si yo estoy de viaje y estoy 3 días en otro país For example, if I'm on a trip or I'm there 10 days y in tengo another la country, oportunidad de conocer 2 o 3 hermanos and I have the opportunity to meet 2 or 3 brothers que tengan la identidad del Señor, that have the identity of the Lord, yo debo sentir el mismo amor con ellos I shouldn't feel the same love with them que con ustedes. than with you guys. Debo sentir el mismo gozo I should feel the same joy que con cualquiera de ustedes. than with whichever of you guys. Yo recuerdo hace años atrás que estuve con mi esposa y mi hijo por allá en Pensilvania I remember some years back that I was with my wife and my child in Pennsylvania. y compartimos con un grupo de los menonitas un día allá cristianos And we share with the group over there that are Christian, y nos invitaron a una casa a comer después de la Amish, reunión that are Amish, and we shared with them in a house. y yo le decía a mi esposa, yo me siento como en la casa, And I told my wife, I me feel siento like igual que con mis hermanos at home I feel the same with my brothers en Venus o en Davie o en cualquier lugar, in Venus and Davie, whichever place. porque es eso, es el amor de Dios. It's the love of God. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, If we love our brothers, no los amamos por nuestros sentimientos personales we don't love them because of our emotional feelings ni por nuestras preferencias or personales, our own personal preferences. sino que los amamos porque está el amor de Cristo en nosotros. We love them because the love of Christ is inside of us. Y Cristo ama a cualquier hermano. And Christ loves whichever brother. Cristo dio su vida por todos los hermanos. Christ gave his life for all the brothers. Entonces, si yo no puedo sentir el mismo amor por cualquier hermano, So if I can't feel the same love with whichever brother, entonces yo no estoy amando con el amor de then Dios. I am not loving with the love of God. Tal vez tengo un amor emocional, Maybe I carnal, have an emotional, fleshly love, y ese no es Cristo. and that is not Christ. Entonces tenemos que asegurarnos de que realmente la iglesia esté viendo a So Cristo, we have to assure ourselves that the church is esté seeing conociendo al Señor, and knowing the Lord, esté viviendo la verdad de and Dios living the truth y of esté God, caminando en el propósito de and Dios. walking in the purpose of God. Por lo tanto, nuestra verdadera comunión So therefore, the true communion es con cualquier hermano en cualquier lugar y en cualquier tiempo. is with whichever brother in whichever time and whichever locality. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, First John 1:3. 1 de Juan 1, 3, dice, y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también nosotros tengamos comunión, vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. It says that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Esto decían los apóstoles. The apostle said this. O sea, si nosotros tenemos comunión con Dios, If we have communion with God, si tenemos la vida del Señor en nosotros if we have the life of God in y us, tenemos comunión con Dios, and we have communion with God, estamos teniendo una verdadera comunión con cualquier hermano, we're having a true fellowship with whichever brother en cualquier lugar y en cualquier tiempo incluso. in whichever place and time.
aún con hermanos, o sea, aunque no los veamos, es el mismo, porque es el mismo espíritu. Even if we don't see him, it's the same spirit. En realidad nosotros estamos teniendo comuniones con Cristo, In reality, what we're having communion is porque is with Christ. lo que nos hace hermanos es que el otro hermano también tiene el mismo Cristo que tú tienes, What makes us brothers is that the other brother has the same feeling that you have. el mismo espíritu. The same Christ, the same Entonces, spirit. ¿cómo yo no voy a sentir amor por ese hermano? So how am I not going to feel love for that Eso brother? sería contradictorio. That would be contradictory. O sea, si yo tengo preferencias So if I have preferences y unos me gustan y otros no, that I like some and others I don't, entonces ahí no está Cristo, then Christ is not there. ahí no está el Señor, The Lord is ahí not no está there. la realidad. The reality is not there. Entonces tenemos que salir de eso. So we have to get out of that. Tenemos que asegurarnos We have to assure ourselves que nuestra verdadera comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo, that our true communion could be with the Father and Jesus Christ, para que tengamos una verdadera comunión con todos los hermanos. so that we can truly have a real communion with all the brothers. Tenemos que salir de las organizaciones. We have to get out of the organizations. Tenemos que, por ejemplo, a veces hay cosas que son buenas y pueden ser buenas para el propósito de Dios, For example, there's things that sometimes may appear good and are good for the purpose of God. pero que sin darnos cuenta pueden convertirse en estorbos o velos para que caminemos en el propósito de And Dios. without noticing can serve as a stumbling block for us to not see and walk in the purpose of God. Por ejemplo, si dependemos de un grupo de alabanzas. For example, if we belong to a group, worship group, Hay hermanos, hay localidades que si no hay grupo de alabanzas se acabó la iglesia. there are brothers that say that if there's no worship group, that the church is over. O dependemos de los ministerios de niños, Or we depend on the children's o ministry, jóvenes, or youth o de ministry, matrimonios, or in marriage o ministries. muchas cosas que van desarrollándose en las localidades a veces. Or there are many things that start to develop in localities. O sometimes. dependemos de unos locales o unos edificios, Or we depend on localities or buildings, o de una serie de requisitos formales, or a series of formal requirements o de organización, or organization. o dependemos de autoridades formales, Or we depend on formal authorities o dependemos de personas. or people. Tenemos que salir de todo eso. We have to get out of all of that. La iglesia debe ser una iglesia libre, The church should be a free church. que si tenemos hermanos que canten y toquen instrumentos para alabar a Dios, That if we have brothers that sing and play instruments to worship God, nos gocemos alabando a Dios. for us to rejoice to worship God. Pero si no hay instrumentos, igual podemos alabar a Dios con la boca But if there's no instruments, we can worship God with our mouths o con as las well, manos. or with our hands. Que si, o sea, no dependamos de personas. A veces decimos, no, es que fulanito es el que maneja tal ministerio y no se puede ir. And let's not depend on people. Sometimes we say, oh, such brother is the one that ministers this ministry and they can't leave. Eso es organización, That's an organization. eso es religión. That is a religion. Esas son cosas que velan el propósito de Those Dios. are things that allow you not to see the purpose of La God. iglesia no puede depender de nada de esas The cosas. church cannot depend on any of those things. La iglesia no puede depender si tiene un lugar para reunirse o no. The church should not depend if they have a place to gather or not. En algunos momentos hubo persecuciones In such moments, there were persecution. y los creyentes se tenían que reunir a escondidas, en sótanos, en cuevas, donde fuera. And people had to gather in caves and wherever they could. Y no por eso dejaba de ser la iglesia. And not because of that, they stopped being a church. La iglesia no puede depender ni debemos depender de nada de The eso. church should not depend on any of that. Porque todo eso son cosas que pueden velar, Because all those things are things that estorbar can conceal la and visión de Dios. block the vision of God. Eso no quiere decir que no las podamos tener. Doesn't mean that we cannot have them. Pero si las tenemos, asegurémonos But if we have them, let us assure ourselves que contribuyan a la meta. that they contribute to the goal. Si tenemos un local, que ese local sea usado para que la iglesia sea edificada If we have a locality, we should make sure that place is edified y no vamos cayendo en costumbres o tradiciones religiosas. and not falling in customs and traditional things. Por eso las iglesias locales That's why the local churches nunca deben de actuar independientemente they should de las demás iglesias. never act independently of the rest of the churches. Si vamos a, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 1, If we go to 1 Thessalonians 1, capítulo 1, chapter 1, versículos 6 al 10, 6 to 10, vemos cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica we see how Paul speaks to the Thessalonian y le dice, y church. vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor,
And you became followers of us and of the Lord, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, so that you became examples to all Macedonia and Achaia who believed. porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, For from you the word of the Lord has sounded forth, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. not only in Macedonia and in Achaia, but also in every place. Vemos cómo el impacto de una localidad tiene que tener relación, impacto en las otras. We see how one locality they need to impact and relate to other localities. No podemos independizar, aquí está, esto es una iglesia allá, ustedes allá, nosotros acá. We cannot make it independent of saying you're a church over there and we're a church over here. Porque eso no va de acuerdo al diseño de Dios. Because that doesn't go according to the design O of sea, God. la iglesia debe ser una The church should be one, y más en el tiempo que estamos viviendo, and more in the time that we are living. donde tenemos la facilidad de comunicación y de desplazamientos que antes no se tenía. Where we had the facility of communication that before they didn't have. Yo imagino que en la época de los apóstoles hubiera habido internet, videos, toda la tecnología que hoy en día. I imagine if the apostles in that time had all the communication that we have today, ¿Cómo hubiera sido esa comunión entre las diferentes localidades? how that fellowship would be amongst all the localities. En el capítulo 2, versículo 14, In chapter 2, verse 14, Pablo le dice, porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, for you, brethren, became imitators of the church of God which are in Judea. pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, For you also suffered the same things from las your own mismas cosas countrymen, que ellas padecieron de los judíos. just as they did from the Sí, Judeans. sí, eso es un ejemplo de cómo unas cosas eran de las otras y tenían relación unas iglesias con otras. Those are examples of how they have relations with Y en ningún others. momento se separaban por cosas divisivas, In no moment they separate themselves of things that are visible, sino que siempre eran una sola, se veían como la misma iglesia, but they always looked like the same church. como la misma iglesia, simplemente que se reunían en un lugar o se reunían en otro. As the same church, simply they just gathered in one place and others in the other. ¿Ya? Siguiente. Divisiones. Divisions. Por ejemplo, hay división en la iglesia For example, there are divisions in the church o hay división en nuestros corazones or divisions in our hearts cuando nuestra única preocupación es nuestro territorio local. when our only worry is our local territory. Cuando restringimos la comunión a nuestro territorio local. When we restrict our communion in our territorial place. Cuando excluimos o hacemos diferencias con otros hermanos o líderes de otras localidades. We make differences of other brothers in other localities. Cuando tenemos sentido de pertenencia regional. When we have a feeling of regional pertaining. Todo esto es divisivo en la iglesia de Dios. All this is a division in the church of God. Tenemos que salir de eso. We have to get out of that. Tenemos que ver la visión, We have to see the vision, la unidad y la identidad en el cuerpo de Cristo. the unity and identity in the body of Christ. ¿Cómo la iglesia debe reunirse? How should the church gather? En toda reunión de la iglesia, In all the meetings of the church, lo primero que tenemos que buscar y velar y anhelar the first thing that we should seek to want Es and la desire unidad. is the unity. la unanimidad. The unity. Si la iglesia se reúne If the church gathers y no se logra la unidad en la reunión, and the unity is not fulfilled in the meeting, ahí no hay victoria. there's no victory there. O sea, para que el Señor se glorifique en cualquier reunión de iglesia, For the Lord to be glorified in whichever meeting in the church, el requisito primero, número uno, fundamental es la unidad, la unanimidad. the first requirement, number one requirement, is the unity. Tenemos que ser uno en el espíritu. We have to be one in the spirit. Por eso, si hay hermanos distraídos That's why if they're distracted brothers o distrayendo or that they are distracting o dormidos or o en sleeping otro lugar or in en su place, mente, in their mind, esos hermanos no se dan cuenta, pero están ahí siendo un estorbo para el propósito de Dios. those brothers don't realize, but they're being a stumbling block for the Antes purpose of que God. ser instrumentos de edificación, Before being an instrument of edification, están posiblemente estorbando para que Dios se glorifique. they're possibly being a stumbling block for Y God aunque to ningún otro glorify hermano se himself. dé cuenta, And even though other brothers may not digamos que hay notice, hermanos que sean capaces de dormirse con los ojos abiertos y no se den cuenta, there are brothers that are actually capable of sleeping with their eyes open and people don't realize. pero los ángeles y los espíritus se dan cuenta,
los seres espirituales que hay en medio de nosotros. Angels and the spirits, they notice. Y por eso a veces vemos la atmósfera pesada. And that's why sometimes we feel the atmosphere that's very Hay heavy. una batalla en los aires espiritual cada que hay una reunión de There iglesia. are battles in the spiritual airs every time there's meetings in the church. Y si los enemigos ven eso, And if the enemies see that, eso son cosas que pudiéramos decirlo mal, o sea, no lo miren así, como energías negativas, como si fueran energías negativas, we could see it as if there were negative energies que afectan a la reunión de la that iglesia. affect the meetings of the church. Entonces, por eso la gloria de Dios no puede resplandecer. And that's why the glory of God cannot shine. Hay como velos que impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios. And there's like veils that implies for us to see the glory of God. Y puede caer un espíritu de sueño en toda la reunión. And it could fall a spirit of sleepiness O in all the pueden meeting, distracciones en la mente. or distractions in El the enemigo mind. puede estar haciendo fiestas con nosotros cuando la iglesia está reunida. The enemy can be doing feasts with us when the church is Y gathering. no nos damos ni cuenta. And we don't even Y realize. se supone que somos sacerdotes. Supposedly we are Se priests. supone que somos guerreros. And supposedly we are Se supone que estamos aquí para pelear la buena batalla y ser victoriosos warriors, and we're here to fight the battle, and y we're ser victorious edificados. and to be edified. Y no estamos haciendo eso. And we're not doing that. Entonces, por más de que nos reunamos y nos reunamos y nos reunamos, So even though we gather and gather and gather, si no tenemos conciencia if we're not conscious of y this, tenemos una completa visión and we don't have a full vision de que aquí estamos con un propósito eterno, that here we're with an eternal purpose, que son tiempos, momentos y oportunidades que Dios nos da muy that valiosos, there are time and opportunities that God gives us that are very valuable, que pueden afectar nuestra eternidad, la de nosotros y la de los hermanos, that could affect our eternity and our brother's eternity. y no estamos preparados para la batalla, And we're not prepared for the battle, preparados en oración, prepared for prayer, preparados en la pelea espiritual, prepared for the spiritual no battle, solamente por nosotros y no por los demás hermanos, not only for ourselves but for the rest of the brothers. para que en cualquier reunión haya una verdadera unanimidad. So that in whichever meeting there should be a true unity. Por eso vemos en la palabra de Dios, That's what we see in the Word of God. por ejemplo, en ocasiones donde dice que el lugar tembló la gloria de Dios That's why where they say that the place, the glory of God trembled, y sucedían cosas tremendas, and tremendous things happened. pero si leemos después dice, y la iglesia era unánime. And then we read that the church was united. Si no hay unanimidad, If there's no unism, el enemigo gana. the enemy will win. Entonces tenemos que darnos cuenta So we have to realize que la iglesia se reúne, la iglesia se edifica reuniéndose, the church is edified by gathering, pero las reuniones son muy but importantes the meetings are very important. y tú eres muy importante para cada reunión. And you are very important for each Cada meeting. miembro del cuerpo de Cristo Each member of the body es of Christ fundamental para el propósito de Dios en is cualquier reunión. fundamental for the purpose of the glory of God. Con tu actitud espiritual, With your spiritual tu attitude, disposición, your willingness, tu interés, your interest, tu preparación, your preparation, eso está afectando el resultado de la reunión. that is affecting the result of the meeting. Por eso tenemos que primero luchar por eso. That's why first we have to fight No for debemos it. venir desatendidos, We should not come unattained con malas actitudes o distraídos with bad attitudes or distracted o dormidos a la reunión. or sleeping in the meetings. Porque, hermano, esto debe ser una reunión celestial. Brothers, because this should be a celestial meeting. Según la Biblia, esto es una reunión que se debe llevar a cabo en lugares celestiales. According to the Bible, this should be a meeting that could be brought forth to the No aquí en la celestial tierra. places, not here on earth. Imagínate, no hay ninguna reunión que pueda subir a los lugares celestiales en el mundo. Imagine there is no meeting that can come to the celestial places in the world. Se pueden reunir los líderes del mundo, las personas más importantes del mundo en un lugar. The leaders and the most important people in the world can gather in one place. Y puede haber mucho guardaespaldas y mucha seguridad y mucha prensa. And there could be a lot of bodyguards and security. Pero esa reunión no pasa del suelo. But that meeting does not even come up from the floor. Pero donde se reúne la iglesia, Where the church gathers, hermano, en esa reunión, si se pudiera ver figurativamente en una película, if you could see it figuratively in a movie, debería mostrar que de pronto nos empezamos a elevar y nos fuimos para el cielo y estamos a reunir, luego bajamos. it should show that we start to get lifted up and we go to the heavens and then we go back down. Pero eso es verdad. But that's true.
si somos unánimes, if we are united, si estamos en el mismo espíritu, if we are in the same si spirit, venimos todos unánimes, if we come all of us together el mismo united, propósito, in the same purpose, con la misma mente, with the same mind, con el mismo parecer, with the same appearance, con el mismo hablar, with the same con el speech, mismo sentir, with the same feeling, sin ningún tipo de división, without any type of sin division, ningún tipo de distracción. without any type of distraction. Y eso debe ser algo que nosotros debemos ver como muy importante en la iglesia. And we should see that as something very important in the church. A veces hay reuniones que sinceramente son como un desperdicio. Sometimes there are meetings that sincerely they're just like a waste. Es como cumplir un requisito. It's like just fulfilling a requirement. Eso es religión, hermano. That is a religion. Así va brother. la gente a las religiones. People go like that to religion. Creen que por ir y sentarse y cumplir ya están cumpliendo. They think that just by going and sitting down and fulfilling, they're just fulfilling Y it. se acostumbran a eso. And they get used to that. Y eso es una religión más. That is just any other religion. No, hermano, tenemos que ver lo celestial de la iglesia. No, brother, we have to see the celestial Tenemos of que the ver lo church. celestial de la reunión. And we have to see the meeting, the celestial meetings. Si es que somos el cuerpo de Cristo. That's if we are the body of Christ. No. Por ejemplo, llegar a tiempo a una reunión. For example, to arrive on time to a meeting, Así como nosotros. just as we do. Que decimos, vamos a reunirnos a las 6 de la tarde. And then we say we're going to gather at 6. Y todos estamos a las 6 de la And tarde we're o all antes. here at 6. ¿Por qué llegar a tiempo es importante? Why coming here on time is important? Porque los que llegan tarde van distrayendo la reunión. Because the ones that arrive late are the ones that are distracting the meeting. O sea, si si se reúnen 5, 6, 8, 10, 15 y empiezan a orar, empiezan a alabar al Señor y en ese tiempo van a llegando más y más y más y saludando y a veces estamos orando y llegan hermanos a saludar a todos en medio de la oración. O sea, ¿cómo podemos ser unánimes así? La importancia de llegar a tiempo a las reuniones The importance to arrive on time to meetings es parte de nuestra contribución a la edificación de la iglesia. is part of our contribution to edify the church. No debemos hacerlo ni por nosotros, sino por el amor al Señor y la iglesia. We shouldn't even do it for ourselves, but for the love of God, for the church. Si amamos la iglesia y el propósito de Dios, If we love the church and the purpose of God, debemos decir, no hay que llegar a tiempo porque si no, la iglesia no va a ser edificada si llegamos tarde. we have to say we have to arrive on time, because if not, the church is not going to be edified. Ejercitarnos en el espíritu cuando llegamos a la reunión. Exercise ourselves in the spirit when we get in the meeting. Puede ser que lleguemos de trabajo, con muchas cosas en la mente, cansados, It could be that we get there from work and we're very pero, tired. pero al ir a la reunión tenemos que hacer un esfuerzo para orar, para poner nuestra mente en Cristo, para prepararnos, para llegar y contribuir a los hermanos a estar en el espíritu, To go to the meetings, we have to make an effort and to contribute to the rest of the brothers to be in the same spirit, para que se cumpla el propósito de so the Dios, purpose of God can be fulfilled, para que haya una unidad. so there can be unity. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. We have to dispose ourselves of ourselves. No podemos llegar a la reunión, We can't come to the meetings. es que tengo un hambre, Oh, no he I'm just comido, really hungry. I haven't eaten. es que me duele esta oreja, Oh, my ear hurts. o pensando en nuestros problemas o en nuestras situaciones, Thinking of our own problems and situations. enfocados en nosotros. Focus in ourselves. Porque si yo me enfoco en mí cuando vengo a la reunión, pues no va a pasar nada. Because if I focus in myself when we go to the meetings, then nothing's going to happen. Si queremos ser esos instrumentos de edificación, If we want to be those instruments of yo tengo que edification, dejarme a mí mismo allá en la casa. I have to leave myself back Y yo at sé que home. yo tengo que venir es para darme por And I ustedes. know that I have to come to give myself to you guys. Porque al darme a ustedes me estoy dando al Señor. Because giving myself to you guys, I'm giving myself to the Lord. Puedo tener problemas personales, pero I me can tengo que have olvidar de ellos. Personal problems, but I have to forget about those. Y aquí estoy para ustedes, And here I am for you, para que el Señor se glorifique en so ustedes. the Lord can glorify Y lo yourself mismo deben de ser cada uno de ustedes. in you guys. And Cada uno de ustedes. okay, Tienen que despojarse de ustedes mismos. and each one of you have to dispose of yourselves, No mirando nuestros beneficios. not looking at our own benefits. A veces venimos a la reunión, no me gustó la reunión. Sometimes we come to the meetings and we say, oh, I just didn't like the meeting. Hoy la alabanza no estaba bonita. The worship wasn't nice. El aire acondicionado no estaba enfriando mucho. The air wasn't really cold. Salimos quejándonos. We just get out complaining. Es que el hermano compartió un poquito largo y aburrido y ese tono de voz. The brother shared a little long and it was boring. And Salimos quejándonos de la reunión, pensando en nosotros. we get out and we complain, just thinking of ourselves. Lo que me gustó y lo que no me gustó. What I liked or what I didn't like. Bueno,
así el Señor no se va a glorificar. God is not going to glorify himself. Esa that no es la way. iglesia. That is not the church. Nosotros tenemos que salir de todo eso. We have to get out of all that. Tenemos que ver la iglesia en el ámbito espiritual We have to see the church in a spiritual para que sea Cristo habitat so that it could be el Christ. que fluya en The nosotros, one that flows el que inside fluya en la of us. iglesia. The one that flows in the church. Por eso tenemos que tener una disposición, una actitud correcta. That's why we have to have willingness and a correct attitude. A veces venimos a la reunión y estamos con un espíritu crítico, Sometimes we come to the meetings and we're with a critical Ju- spirit, juzgando cosas, judging things, criticando, criticizing, revisando las cosas a ver qué está bien y qué está mal. revising things to see what's good and what's bad. No debe ser así. It shouldn't be that way. Nosotros debemos de venir a la reunión. We should come to the meetings. No tenemos que mirar lo malo. We don't have to see what's wrong. Debemos venir es para dar, We should come to give, para suplir, to supply, para edificar, to edify, para perfeccionar, to perfect, para ayudar, to help, para servir, to serve, para levantar, to get up, aún para cubrir. to lift up and to Porque cover. el propósito de la reunión con cada hermano The purpose of the meeting with each brother es edificar para el propósito de Dios. is to edify for the purpose of God. Entonces nuestra actitud debe ser muy clara en ese So sentido. our attitude should be very clear in that meeting. Y lo otro es que tenemos que ejercitar los dones que Dios nos ha dado And another thing is that we have to exercise the gifts that God has given us. para el beneficio no nuestro, sino de los demás. Not for our own benefit, but for everybody else. Si Dios te ha dado dones, no los puedes dejar ahí guardaditos por comodidad o pereza. If God has given you gifts, don't leave them there just because you're lazy. Debemos ejercitarlos, debemos practicarlos, debemos darlos We need to practice them, we need to exercise them. para la edificación de la iglesia, And give them for the edification of the church. para que la iglesia conozca cada día más al So Señor, that the church can know God each day more. crezca más en el conocimiento del And Señor. can grow more in the knowledge of the Lord. Hay diferentes tipos de reuniones. There are different types of meetings. ¿En cuál vamos? ¿Esta es la última? Ah, bueno. Hay diferentes tipos de reuniones. There are different types of meetings. La iglesia, por ejemplo, puede hacer reuniones enfocadas al evangelismo. The church can make meetings focused on evangelism. Entonces esas reuniones, nuestro enfoque debe ser el evangelismo. So in those churches, our focus should be the Quiere evangelism. decir, llevarle al Señor a personas que no lo conocen. Meaning we need to take to the Lord the people that don't know Him. Ministrar el evangelio a personas que no conocen del evangelio. Minister the gospel to people that don't know the gospel. Entonces son reuniones que la iglesia puede hacer para evangelizar. So those are meetings that God could do to evangelize. Hay reuniones que la iglesia debe hacer para partir el pan. There are meetings that the church should do to break the bread. En esas reuniones la iglesia debe recordar al Señor, como dice la palabra, In those meetings, the church should recordar al Señor remind the Lord, y remember the Lord, debe alabar al Señor and should worship the Lord, y debe partir el pan. and they should break the bread. También hay reuniones que la iglesia haga para estudio bíblico, there's discernimiento de la palabra. Also, meetings for the discernment of the word. Hay dos maneras como la iglesia puede hacer estudio bíblico. There are two ways that the church can do a Bible study. Una entre todos, One amongst all of us, quiere decir que todos pueden contribuir al estudio, meaning that everyone can contribute towards the study. y otra a través de enseñanza de maestros que And Dios les others, constituye. according to the teaching of masters that God constitutes. Lo ideal es que haya la combinación de las dos. And the ideal is to have the combination of both. Hay reuniones que la iglesia debe tener de comunión, de fluir There are natural meetings del cuerpo. that the church should have of communion, of flowing of a body. Quiere decir donde los hermanos se reúnan Meaning where the brothers gather, y el Señor pueda fluir por través de cualquier hermano and the Lord can flow through each brother para la edificación y para el disfrute del Señor. for the edification and the enjoyment of the Lord. Y hay reuniones que pueden ser de oración o intercesión, And there are meetings that could be of intercession and on prayer, pero estas reuniones but those meetings no deben ser esas reuniones tradicionalmente religiosas que están acostumbradas a hacer las denominaciones. that are not traditionally accustomed that some churches are used to doing. Que dicen, mañana hay reunión de oración, And they say tomorrow is a prayer y meeting, empezando que van muy poquitos, casi nadie va. starting that not many people go. Y tienen razón, And they have porque son las reuniones más aburridas de todas. and they're right because they're the meetings that are the most boring. Van 4 o 5 hermanos They go 4 or 5 brothers, y son unas oraciones larguísimas y repetitivas and they're long, super long prayers and repetitive, y de cajón. and it's from a little box. Y viene otro hermano y vuelve y repite otra vez lo mismo y de cajón. Other brother comes and they repeat the same thing. Y ahí no está pasando nada en realidad. Nothing's
truly is happening in reality. Entonces por eso muchos hermanos no quieren ni ir. And that's why many brothers don't even want to go. Pero la verdadera oración e intercesión But the true intercession and prayer, es cuando, mira, el Señor debe poner carga de oración en cada uno de nosotros por diferentes cosas. the Lord should put a burden for each brother for Por, different things. por ejemplo, el Señor pone en ti carga de oración por otras personas. For example, the Lord could put a burden in you to pray for other people, Interceder por alguien o por otra persona for someone or for another o person, por una situación. or for a situation. Orar por el propósito de Dios. Pray for the purpose of God. Orar por la edificación de la Pray for iglesia. the edification of the church. Pero esto tiene que primero, cada santo, cada hermano, cada miembro del cuerpo tiene que tenerlo en su corazón. Each saint, each member of the body needs to have that in their heart. No es que vamos a la reunión de oración, bueno hermano, ¿qué será que oro? Bueno, voy a orar en cualquier cosa. Padre, y empieza uno a orar así como por It's not cumplir that un you go to requisito. the meeting and you say, okay, what am I going to pray for? And then you just start with whatever just to fulfill a requirement. No, No. esa carga que cada uno de nosotros debemos tener That burden that each one of us needs to have es la que se debe traer a la reunión de la iglesia. is the one that needs to be brought to the meetings of the church. Si el Señor ha puesto a interceder por alguien, If the Lord has put for you to intercede for somebody, el Señor te ha puesto a ti a interceder por alguien, if the Lord has put in you to intercede for somebody, tráela a la iglesia. bring it to the church. Para que no solamente seas tú el que interceda, sino que la iglesia se una a tu So intercesión. it's not only you're the one that intercedes, but the church as well. Si el Señor ha puesto carga If the Lord has put a burden para orar para el propósito de Dios en su iglesia, to pray for the purpose of the Lord in His church, o por la situación de algo o de alguien, or for the situation of something or someone, y ya te ha puesto esa carga, or has put that burden in you, entonces tú la traes a la iglesia para que la iglesia se una a eso que ya Dios ha puesto en so you ti. bring it to the church, and the church can unite and pray with you for what the Lord has put in your heart. Entonces, así se cumple un propósito en la oración. So that's how a purpose is fulfilled of prayer. Porque la oración e intercesión es algo que ya viene de parte de Dios, Because prayer intercession is something that already comes from the Lord. que simplemente se lleva al terreno de la iglesia It's simply just taken to the church para que haya un apoyo del cuerpo de Cristo, en algo que ya Dios ha puesto en el corazón de un hermano. You're backed up by the body of Christ of something that God has put in the heart of that brother. Como quiera, Whichever it shall be, toda reunión de la iglesia every meeting of the church debe tener como centro should have as a center a Cristo y su propósito. Christ and His purpose. Ese debe ser el propósito y el centro de la iglesia. That should be the purpose and the center of the church. Vamos a dejar ya ahí, son las 6:05. We're going to leave it there, 6:05. Podemos profundizar más en muchos de estos aspectos, We can be more profound in more of many of these aspects. pero la idea era tratar de traer varios enfoques de aspectos diferentes de la vida de la iglesia But the idea was to bring various focuses of the life of the church para que nos ayude a refrescar la visión de Dios to allow us to refresh the vision of God y salir de muchas cosas que a lo mejor todavía estén afectándonos a nosotros and to get out of many things that are probably still affecting each one of us por la contaminación que traemos de la religión y las tradiciones. by the contaminations that we bring from the religion. Esperamos que Dios nos haya hablado a todos. We hope that the Lord has spoken to all of us. El traer esto y meditar eso no significa que nos sintamos mal o acusados, porque si el Señor nos ha mostrado que hay cosas que no estamos practicando, And to bring this is for us not to feel accused or feel bad is because we feel like we're not doing el it. Señor no las está trayendo para acusarnos, The Lord is not bringing it to us to accuse us, sino para llevarnos a más conocimiento, a dejarnos ver más y que podamos salir más, to take us to a greater knowledge and for us to know and learn more, para ayudarnos, to help one another, para edificarnos. to edify one another. Y oramos para que esto sea edificación, And we pray for this to que be la an podamos edification, recibir con los corazones humildes and that we can receive it with humble hearts. y que el Señor pueda trabajar en nosotros en todo esto. And